Paysandú sumergido por la incertidumbre de finales del siglo XIX y las esperanzas renovadas de comienzos del siglo XX, que mantenían expectantes a su población, un conjunto de hombres y mujeres inmigrantes de la península itálica hizo del trabajo su modo de vida y forjaron un legado entre realidad y leyenda que ha traspasado tiempo y espacio, sobreviviendo hasta nuestros días. Un italiano en la familia nos invita a recorrer un extraordinario legado de trabajo, tenacidad, perseverancia e inteligencia que les permitieron insertarse en la sociedad receptora, haciendo de esta tierra su lugar, su hogar. A finales del siglo XIX, Paysandú se transformaba en una ciudad cosmopolita, producto de la fuerte incidencia migratoria que tenía este territorio ubicado en el medio litoral oeste uruguayo. Una de las corrientes migratorias más importantes fue la de los italianos, que se afincaron en estas tierras a través del sur del Brasil o por el puerto de Buenos Aires, trepando la provincia y pasando por el río Uruguay, la provincia de Entre Ríos. Uno puede descubrir rápidamente la incidencia en la agricultura, en la arquitectura, cuando recorre las distintas calles de la capital de este departamento. Aquí se puede ver rápidamente el legado de una población italiana promediando el siglo XX, alcanzaba el 40% del total de la población que tenía este lugar. ¿Cuándo llegan los lucanos a Paysandú y básicamente a qué se dedican en su origen? Bueno, la inmigración italiana en el Uruguay comenzó muy tempranamente, ¿verdad? Desde 1840 en adelante ya empiezan a llegar italianos, pero Paysandú fue un punto de llegada importante porque fue una de las ciudades incluso que tuvo cónsul, que era del reino sardo-piamontés, antes incluso de que se llegara a la unificación italiana en 1870. Y algunos llegan vía Buenos Aires, otros llegan vía Montevideo, otros vinieron a Río de Janeiro y de allí vinieron para acá, ¿ya? Sobre todo porque había un fuerte contacto con la Argentina, porque había muchos que eran trabajadores golondrina, ¿no? Que venían a hacer la zafra agrícola a la Mesopotamia argentina. Supuestamente el inmigrante que entraba al Uruguay debería de tener determinadas condiciones. Incluso el Uruguay tenía un manual para el inmigrante, que lo había redactado un tal Pelle, que establecía que se debería tener oficios, buenas costumbres, determinado nivel. Pero bueno, en los hechos, nuestros antepasados, muchos se sabían defender en la vida, ¿verdad? Entonces lo que venían era a buscar una construcción que no tenían esa posibilidad en el país donde vivían. O sea, venían a hacer la América. Hacer la América, en cierta forma, era hacerse la América, hacerse de un porvenir, hacerse de un buen pasar. Este libro pretende ser un aporte a la construcción de la historia de los italianos en Paysandú. En sus páginas encontrarás un relato histórico basado en documentos relevantes, testimonios familiares vinculados a los diferentes ámbitos de la sociedad, anécdotas y, lo más importante, un aporte a la búsqueda de nuestras raíces. Esta corriente migratoria fuerte de italianos no se concentró en la ciudad propiamente dicha, sino en el ejido de este lugar, apostando rápidamente al trabajo en la tierra, en lo que se llamó Colonia Esperanza, posteriormente y más hacia el este, si recorremos el tramo de la Ruta Nacional número 90, en lo que conocemos hoy como Estación Porvenir. Y allí fue el contacto y el vínculo con el criollo. Es más, se le enseñó al criollo cómo trabajar la tierra. Después, obras más osadas, de gran impacto social. Recorrer las calles de esta ciudad nos revela rápidamente el sello que los italianos imprimieron en esta zona del territorio nacional.
la política de aquel momento en Italia no era buena. Terremotos, guerra, decapitar gente, entonces se vinieron acá, que una paz y una tranquilidad excepcional. Yo era un niño y el lugar de jugar era dentro de los surcos de viña, en las parras más frondosas, y tenía mi casita, y entonces uno le toma un cariño a lo que es la plantación de viña y ayudar a mi padre, que no me lo olvidaré nunca. Y eso es lo que me da esta voluntad de seguir plantando. Ya estoy preparando tierra para plantar más este año. Italia tiene, al igual que en Uruguay, estas instituciones. Acá tenemos personería jurídica. Esta institución es reconocida por Italia, porque incluso fue en su momento, de alguna manera, gestionada por ellos, ¿verdad? O sea, ellos estaban buscando formar asociaciones en el mundo. De hecho, ya hay más de 100 asociaciones similares a la nuestra. Recordemos que estas inmigraciones fueron fines del siglo XIX, principio del siglo XX, sin comunicaciones, con muy poca comunicación. Los emigrantes salían de Italia y muchas veces daban la espalda a Italia para no ver lo que pasaba, lo que quedaba allá, ¿no? Fueron situaciones muy tristes, muy difíciles, a veces nosotros no entendemos, nos cuesta entender, pero hay que ponerse en ese momento, situarse en ese momento, que salían desde puerto, quedaban sus madres, sus padres, sus hermanos, y seguramente sin saber si se volverían a ver. El primer Tortorella que llega a la ciudad es Salvador Tortorella, que es mi bisabuelo. Él viajó aproximadamente en el año 1896, 1898, de Génova, porque era el puerto más cercano a su localidad, y bueno, vino al puerto de Montevideo, y de Montevideo a Paysandú, y ya se radicó con su oficio que era de lo que se podía llamar hojalatero, fontanero, trabajaba en ese tipo de instalaciones, con plomería, con chapa, con soldadura. Pero acá hay una historia que te la quiero contar porque es muy importante. Mi abuelo Blas, que fue, digamos, el fundador de esta empresa, en ese año 1860, ya cumplió 156, viene con mi abuelo y su nuera, y tienen un hijito, el primero de los 7 que después tuvieron, y tuvieron la mala suerte de que salió gateando de la casa y un tranvía lo pasó por arriba y lo mató. Mi bisabuelo, muy disgustado, vuelve a Italia y no viene nunca más al Uruguay. Le quedó como un resabio, como algo molesto, una desgracia familiar, digo, que le puede pasar a cualquiera. El hecho es que queda instalado acá mi abuelo con toda su familia, y bueno, y ahí empiezan a trabajar en electricidad, sanitaria, y en el 1870, más o menos 1872, fundan este comercio donde estamos ahora. Pero sí, yo creo que el mensaje más profundo de los lucanos es eso, el amor al trabajo, al sacrificio y al compromiso. Lucano que se compromete es muy difícil que falle. ¿Qué significa ser descendiente de italianos en lo personal? Y a mí me gusta, es decir, siento cierta aprensión, siento motivaciones por todo lo que fueron, lo que hicieron y por los que nos dejaron. Nos sentimos un italiano más. Es nuestro ferviente deseo que al momento que tomes este libro entre tus manos puedas sentirte parte de esta historia, que provoque un sacudón positivo en lo más profundo de tu interior. Tal vez para los creadores sea un deseo desmedido, pero es simplemente la real efervescencia que estos inquietos investigadores sienten y desean transmitir. Porque definitivamente Paysandú fue el hogar que cobijó sueños, contuvo tristezas y desvelos, alimentó esperanzas, calmó preocupaciones y estimuló alegrías. Concretó realizaciones de todos aquellos que pensaron este lugar, moldeándolo como el escultor lo hace en la piedra bruta, visualizando la imagen perfecta
que ese material amorfo esconde en su interior. Definitivamente los valores que supieron transmitir aquellos inmigrantes italianos son una realidad intransferible para cada uno de nuestros invitados. Ellos nos relataron de primera mano cómo ha sido la vida después que estos europeos pasaron los mares, llegaron a distintos puntos del globo y se encontraron con un pedacito de tierra como el Uruguay, de mano extendida, de brazos generosos, recibiendo a todos aquellos que venían, como ellos mismos lo dicen, a hacerse la América. Tal vez uno lo relaciona con lo financiero, con lo monetario, con lo económico, pero hacerse la América era reprogramar parte de aquellas vidas que habían quedado mutiladas en algunos casos, de una Europa que había perfeccionado la máquina de matar, y que cada uno de estos italianos, como otros tantos europeos, no tuvieron mucho margen para poder escapar a aquella barbarie, a aquella locura, y buscaron otros puntos lejanos del planeta. Uruguay fue uno de esos destinos, y Paysandú, una cuna que albergó aquellos sueños que luego se transformaron en realidad. Mi abuela la italiana, quinta con cebollines, delantal y alpargatas, y en septiembre jazmines. Mi abuela en el invierno, pañoleta y crochet, pan caliente en su mesa y caramelos de miel. Mi abuela la italiana, qué pequeña que está, cuánto tiempo en sus manos y qué lento su andar. Se ha pasado la vida repartiendo bondad. Mia nonna la italiana, qué piccola que está. Mia nonna la italiana, qué cansada que está.